Hola queridos alumnos, nuevamente nos encontramos en esta segunda parte de video acerca de factores de conversión. Para ello es muy importante que ustedes tengan a la mano el material informativo que se les compartió y que puedan dirigirse a la magnitud de temperatura, en la cual, como ustedes pueden verificar, acá tenemos los diferentes modelos matemáticos que vamos a utilizar para poder pasar de una unidad a otra de temperatura. En este caso, por ejemplo, si queremos pasar de grados Fahrenheit a Celsius, simplemente le vamos a restar 32 y le vamos a multiplicar por 5/9. De igual manera, si nosotros queremos hacer el proceso inverso, es decir, pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit, lo vamos a multiplicar por 9/5 a los grados Celsius y le vamos más bien a sumar 32. En el caso de los grados Kelvin, que es la unidad de temperatura que más vamos a utilizar en el sistema internacional, simplemente lo que vamos a hacer es coger la temperatura en grados Celsius y le vamos a añadir 273. Bien, empezamos a resolver este primer ejercicio, donde nos indican pasar de 25 grados Celsius a grados Kelvin. Entonces, como les había comentado, de acuerdo al modelo matemático, nosotros cogemos estos 25 grados Celsius de temperatura y le vamos a añadir los 273, dándonos como resultado 298 Kelvin, ¿no? En realidad la conversión es bastante directa cuando queremos pasar de Celsius a Kelvin o viceversa. En el caso de los grados Fahrenheit a Celsius, acá nos piden pasar estos 25 grados Fahrenheit a grados Celsius. Entonces, como les había mostrado en el modelo matemático anterior, lo que vamos a hacer es coger estos 25 grados Fahrenheit, le vamos a restar 32 y luego le vamos a dividir entre 1.8, que es el cociente de 5/9. Entonces, nos da como resultado menos 3,88 grados. Vamos a ver un segundo ejercicio. Acá nos hablan de convertir 36 Kelvin a grados Celsius. Como yo les había comentado, la conversión de Celsius a Kelvin es una conversión directa donde simplemente vamos a añadirle 273. Entonces, acá tenemos, pero para este ejercicio vamos a hacer el cálculo inverso, ya que nos están pidiendo más bien obtener los grados Celsius. Entonces, vamos a los grados Kelvin, que son 36, le vamos a restar nosotros los 273, dándonos como resultado menos 237 grados Celsius. Por eso yo le decía que es muy importante tomar en consideración el signo, porque si no lo colocamos vamos a tener un resultado totalmente erróneo. Bien. Acá vamos a hacer un ejercicio acerca de densidades, para lo cual nosotros tenemos acá en este enunciado que la densidad del cobre a 20 grados Celsius es equivalente a 8,933 gramos por centímetros cúbicos. Entonces, nos piden calcular el volumen de una moneda que está hecha a base de cobre de un sol que se encuentra a esta temperatura de 20 grados Celsius y que va a pesar 20 gramos de masa. Entonces, sabemos que la densidad es una relación de la masa de una sustancia, ya sea sólida, líquida o gaseosa, con relación a su volumen absoluto. Entonces, nosotros, a través de este primer modelo matemático, podemos despejar, ya sea en este caso el volumen, o también podemos despejar la masa. Para este ejercicio en particular, vamos a despejar el volumen, ya que es el que nos están solicitando calcular. Entonces, el volumen va a ser igual a la masa entre la densidad. Ahora, ustedes verán esta temperatura. ¿Por qué nos han colocado la temperatura? Porque recuerden de que la densidad es un parámetro que también varía en función a la temperatura, en mayor o menor proporción dependiendo de la naturaleza de la sustancia, ¿no? Llámese si es sólida, si es líquida o si es gaseosa. En este caso, dado que la moneda que estamos calculando nosotros, su volumen, se encuentra a la misma temperatura del cual ha sido calculada la densidad, entonces no va a ser necesario tomarla en consideración porque no va a generar una variación en densidades.
En este caso, entonces, ahora sí reemplazamos el volumen, que es equivalente a la masa, en este caso de 20 gramos, como nos indica acá de dato, sobre la densidad de 8,933 gramos sobre centímetros cúbicos. Miren cómo yo estoy anulando la masa en gramos, porque están en las mismas unidades. Entonces, no es necesario aquí utilizar un factor de conversión, dándonos como resultado un volumen de 2,239 centímetros cúbicos. Veamos el siguiente ejercicio. Acá tenemos el aluminio, ¿verdad?, que es un metal y que tiene una densidad de 2,71 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, nos están pidiendo calcular la masa en libras, que pesarán justamente 3 pies cúbicos de aluminio. Algo que yo considero que es muy importante que ustedes se den cuenta es conocer cuáles son las magnitudes que estamos evaluando. En este caso, si me están dando las libras, la libra es una unidad que representa la magnitud de masa, cantidad de materia. Si nos hablan acá de pies cúbicos, nos están hablando de una magnitud en volumen. Entonces, es importantísimo que lo primero que tenemos que hacer antes de hacer un cálculo matemático que no durará más de un minuto es visualizar cada una de las magnitudes que estamos nosotros evaluando. Vamos a partir, en este caso, de la densidad, como les había comentado, que me relaciona la masa sobre el volumen. Y como ahora yo voy a calcular masa, entonces defino que esta masa va a ser equivalente a la densidad por el volumen que yo voy a reemplazar. Entonces, en este caso, la densidad es un dato que me dan de 2,71 gramos sobre centímetros cúbicos y el volumen que nos están dando de información es 3 pies cúbicos que estoy colocando aquí. Entonces, en este caso, para empezar, la masa que nos piden es en libras y acá yo lo tengo en gramos. Entonces, utilizo mis factores de conversión como yo puedo visualizar y digo que una libra es 453,6 gramos. Entonces, ya me permite a mí anular esta unidad en gramos con esta unidad de gramos que está aquí. A la vez, sabemos también que hay una relación de los pies cúbicos en función a los centímetros cúbicos. Ustedes lo pueden hacer de manera directa o lo pueden hacer por partes a través de su regla de 3. Lo importante es que no generen errores al momento de hacer el cálculo. Yo lo he hecho así por partes para que ustedes puedan visualizar la información. En este caso, como podemos visualizar, un pie cúbico, por ejemplo, equivale a 0,0283 metros cúbicos. Eso lo van a encontrar en el material informativo que les compartí, en la cual pues ustedes van a tener esta conversión. Entonces yo ya puedo anular pie cúbico con este pie cúbico que ven aquí. Pero necesito todavía anular los centímetros cúbicos. Entonces yo sé que un metro cúbico, como ustedes están viendo acá, equivale a 10 a la sexta centímetros cúbicos. Entonces ya con estos centímetros cúbicos que yo acabo de colocar, yo ya puedo anular centímetros cúbicos de aquí y puedo anular los otros centímetros cúbicos que están en la información inicial. Ahí está. Entonces, de tal manera que yo voy a tener la masa equivalente a 507,22 libras. Entonces, ya puedo responder al ejercicio planteado. Bien, vamos con otro ejercicio de densidades. Miren, acá tenemos que el vino tiene una densidad de 0,89 gramos por mililitros. Gramos, unidad de masa, y mililitros, unidad de volumen. Nos indican qué volumen ocupará 1,5 kilogramos, ¿no? De igual manera, entonces nos piden volumen y sabemos que volumen es igual a la masa sobre la densidad. Entonces, acá yo tengo la masa que es 1,5 kilogramos, pero también tengo que darme cuenta que si yo voy a usar la relación matemática del cálculo del volumen, yo voy a tener que dividir la masa entre la densidad, y la densidad, como ustedes se han dado cuenta, está en gramos. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es pasar estos kilogramos que ven aquí a gramos. Entonces, 1 kilogramo es 1000 gramos. Entonces, ahora sí, con esa información, yo ya puedo, miren ustedes, anular
aquí estos kilogramos que ven aquí con este kilogramo y por lo tanto ya tengo la masa expresada en gramos. Ahora miren, visualicemos aquí, al momento de reemplazarlo, tenemos acá 1500 gramos sobre 0,89 gramos sobre mililitros, que es la densidad. Y ahora sí, gramos con gramos se va. Y recuerden algo que es muy importante, ¿no? En qué unidades te piden expresar el resultado. Entonces, de acuerdo a las alternativas para este ejercicio, el volumen te lo están dando en litros. Y si tú haces el cálculo, lo vas a tener en mililitros, pero tú debes saber que un litro equivale a 1000 mililitros. Entonces, ya te permite anular los mililitros, ¿verdad? Como estamos viendo aquí, y por lo tanto obtener ya el resultado en litros. En este caso, 1.68 litros. Entonces, yo les estoy explicando así paso por paso, justamente para que ustedes puedan visualizar cada una de las unidades y de qué forma las podemos anular para quedarnos finalmente con lo que nosotros necesitamos. Bien, vamos a ver otro ejercicio que ya requiere un poco más de análisis. Tenemos acá un frasco vacío, pesa 30 gramos. Si lo llenamos hasta la mitad con agua, pesará 80 gramos. Pero si ese mismo frasco lo llenamos totalmente con alcohol y lo llevo a pesar, me va a pesar 110 gramos. Entonces, nos piden calcular la densidad del alcohol expresado en estas unidades que ustedes están visualizando, ¿no? Gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, para ello es muy importante que ustedes tomen en consideración lo siguiente. Estamos acá hablando de dos fluidos. En este caso es agua, que es uno de los fluidos tomado como referencia, y estamos considerando también al otro fluido que es el alcohol. Entonces, vamos a analizar primero el agua, ¿ya? Vamos a analizar primero el agua. Si nosotros analizamos, en este caso, el agua, y vemos aquí que el frasco cuando es vacío pesa 30 gramos y cuando ya le agregamos la mitad del agua pesa 80 gramos, entonces quiere decir que si nosotros lo hubiéramos llenado totalmente de agua, ¿verdad? Entonces me hubiera pesado en total 100 gramos de agua. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo que restarle el peso del material vacío, ¿no? Del frasco sin nada, que son los 30 gramos. Entonces, 80 menos 30 es 50. Entonces, estos 50 gramos es hasta la mitad, pero si yo lo lleno completamente, entonces lo multiplico por 2 y me da que hay 100 gramos de agua en un frasco completamente lleno. Ahora, algo que también es importante es, ¿qué volumen me ocupa estos 100 gramos de agua? Entonces, nosotros sabemos por dato que a estas condiciones, porque salvo que nos indiquen otra restricción, la densidad del agua va a ser 1 gramo sobre mililitro. Entonces, si yo quiero saber el volumen que me ocupa el agua, de estos 100 gramos de agua en todo el frasco lleno, simplemente lo que hago es dividir la masa sobre la densidad del agua. Entonces, la masa del agua, en este caso 100 gramos de vaso completo, vaso lleno, entre la densidad, que es de 1 gramo sobre mililitro, me está dando el volumen que ocupa el agua, equivalente también a 100 mililitros. Entonces, concluimos entonces que 1 gramo de agua es equivalente a 1 mililitro, siempre y cuando la densidad sea equivalente a 1 gramo sobre mililitro. Y así la densidad cambia, obviamente también cambia esa relación. Eso es con respecto al agua. Ahora vamos a evaluar con respecto al alcohol, como ustedes pueden visualizar aquí. En el caso del alcohol, miren, nos dice que cuando ya lo llenamos con alcohol completamente pesa 110 gramos. A estos 110 gramos le tenemos que retirar la masa del frasco vacío. Por eso es que aquí estamos haciendo esta resta y finalmente tenemos, ¿verdad? Que al momento de restar, a ver, un ratito ahí, al momento de restar 110 gramos
menos 30 gramos nos está dando, en este caso, 80 gramos.